Esta presidencia saluda y agradece la asistencia de las diputadas que forman la Diputación Permanente de la 60ª Legislatura del Estado de México y deja constancia de su reconocimiento a la diligencia con la que cumplen sus funciones en este órgano legislativo. Asimismo, da la más cordial bienvenida a los representantes de los medios de comunicación que con objetividad y profesionalismo cubren estas actividades y al público que nos honra con su presencia en esta, la Casa del Pueblo. Es muy grato que nos acompañen. Para estar en aptitud de abrir la sesión de la Diputación Permanente y realizar válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. Con su permiso, Presidenta, de acuerdo con la solicitud de la Presidencia, esta Secretaría se sirve pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. Presidenta, diputada Carla Leticia Fiesco García. Presente. Vicepresidenta, diputada Alicia Mercado Moreno. Secretaria, diputada Ivette Bernal Cacique. Miembros, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño. Miembro, diputada Brenda Aguilar Zamora, la de la voz, presente. Diputada Nancy Nápoles Pacheco. Diputado Sergio García Sosa. Diputada María de Jesús Galicia Ramos. Diputada Crista Amanda Espongotzel. Se declara la existencia del quórum y se abre la sesión, siendo las 11:05 del día lunes 1 de julio del año 2019. Dé cuenta la Secretaría de la propuesta de orden del día. Honorables integrantes de la Diputación Permanente, la propuesta de orden del día de la sesión es la siguiente. 1. Acta de la sesión anterior. 2. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto para convocar a la 60ª Legislatura a la realización del cuarto periodo extraordinario de sesiones presentada por integrantes de la Diputación Permanente de urgente y obvia resolución. 3. Clausura de la sesión. Esta presidencia pide a quienes estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado cuenta la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día, se sirva a manifestarlo en votación económica levantando la mano. En contra, en abstención. La propuesta de orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos, Presidenta. Toda vez que fue publicada la Gaceta Parlamentaria y conteniendo el acta de la sesión anterior, la Presidencia consulta a las diputadas si tienen alguna observación o comentario sobre el acta de la sesión anterior. Hago saber a los presentes que se incorpora nuestra compañera, la diputada María de Jesús Galicia Ramos. La Presidencia solicita a quienes estén por la aprobatoria del acta de la sesión anterior se sirvan levantar la mano. En contra, en abstención. El acta ha sido aprobada por unanimidad de votos, Presidenta. Considerando que el punto número 2 del orden del día tiene el uso de la palabra la diputada Crista Amanda Espongotzel, para dar lectura a la iniciativa de decreto para convocar a la 60ª Legislatura a la realización del cuarto periodo extraordinario de sesiones formulada por los integrantes de la Diputación Permanente. Gracias. Buenos días diputados, buenos días público en general, medios de comunicación. Diputada Carla Leticia Fiesco García, presidenta de la Diputación Permanente de la 60ª Legislatura del Estado de México, presente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y con el propósito de ejercer la facultad señalada en el artículo 64, fracción 1 del ordenamiento constitucional mencionado, nos permitimos someter a la Diputación Permanente la presente iniciativa de decreto por el que se convoca a la 60ª Legislatura a la realización del cuarto periodo extraordinario de sesiones con sustento en los siguientes motivos, exposición de motivos. La Diputación Permanente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, puede, por propia iniciativa, convocar a la legislatura al desarrollo de periodos extraordinarios de sesiones, con el propósito de que las y los diputados en pleno deliberen sobre el asunto de interés en los mexiquenses y de actualidad que requieran la oportuna participación de la representación popular. Cabe destacar que los periodos de sesiones extraordinarias se destinan exclusivamente para el tratamiento del asunto o asuntos comprendidos en la convocatoria correspondiente, de conformidad con lo mandato por el artículo 47 del citado ordenamiento constitucional. En este contexto, y a toda vez que el viernes 28 de junio del año en curso, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas y ordenando su remisión a los congresos locales para efecto de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Suprema de los Mexicanos. Por ello, hemos permitido formular la presente iniciativa de decreto para que la 60ª legislatura, en su carácter integrante, el órgano revisor de la Constitución, emita con oportunidad su voto y dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, es un asunto de interés general y de actualidad que tiene que ver con la composición pluricultural de la nación mexicana, por lo que, dada su relevancia, requiere ser atendido con inmediatez por las diputadas y los diputados del Estado de México. Por lo tanto, nos permitimos sugerir que el periodo extraordinario de sesiones se celebre el miércoles 3 de julio del año en curso, a partir de las 16 horas, en el Salón de Sesiones José María y Pavón del recinto del Poder Legislativo. Toda vez que se trata del estricto cumplimiento de una disposición de la ley fundamentada de los mexicanos, pedimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la dispensa del trámite de dictamen de esta iniciativa de decreto para sustanciar de inmediato su análisis y resolución. Adjuntamos el proyecto de decreto respectivo para que, de estimarse por correcto y adecuado, sea apropiado en sus términos. Sin otro particular, expresamos a usted nuestra más alta consideración. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, al primer día del mes de julio del año 2019, atentamente, Diputación Permanente de la 60ª Legislatura del Estado de México. Presidente, diputada Carla Leticia Fiesco García. Vicepresidente, diputada Alicia Mercado Moreno. Secretaria, diputada Ivette Bernal Cacique. Miembros, diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, diputada Brenda Estefany Selene Aguilar Zamora, Nancy Nápoles Pacheco, Sergio García Sosa, diputada María de Jesús Galicia Ramos, diputada Crista Mández Pongotzel. Suplentes, diputado Valentín González Bautista, diputada Claudia González Cerón, diputado Max Correa Hernández, diputada María de Luisa Mendoza Mondragón, suplente María de Lourdes Garay Casillas. Decreto número. La Diputación Permanente de la 60ª Legislatura del Estado de México decreta. Artículo 1.
en uso de las facultades que le confieren los artículos 47, 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 55, fracción 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Diputación Permanente convoca a la Honorable 60ª Legislatura del Estado de México a periodo extraordinario de sesiones para conocer y resolver el asunto siguiente. Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Artículo 2. El periódico extraordinario al que se convoca iniciará el día miércoles 3 de julio del año en curso a partir de las 16 horas en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo. Artículo 3. Para efecto de lo dispuesto por el artículo 55, fracción 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, este decreto se publicará en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el día lunes 1 de julio del año 2019 y entrará en vigor ese mismo día. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, al primer día del mes de julio del año 2019. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Con base en la petición formulada a la Presidencia, con sustento en lo dispuesto en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia somete a la aprobación de la Diputación Permanente la propuesta para dispensar el trámite de dictamen de la iniciativa de decreto y desarrollar de inmediato su análisis y resolver lo que se estime conveniente. La Presidencia abre la discusión de la propuesta de dispensa de trámite de dictamen y pregunta a las integrantes de la Diputación Permanente si desean hacer uso de la palabra. Esta Presidencia solicita a quienes estén por la aprobatoria de la dispensa del trámite de dictamen de la iniciativa de decreto se sirvan levantar la mano. En contra, en abstención. La dispensa del trámite de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de votos. Comunica a la Secretaría los antecedentes de la iniciativa de decreto. Honorable Diputación Permanente, la iniciativa de decreto fue presentada a la aprobación de este órgano de la legislatura por integrantes de la Diputación Permanente, en uso del derecho contenido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para convocar a la 60ª legislatura a la celebración del cuarto periodo extraordinario de sesiones. Esta Presidencia abre la discusión en lo general de la iniciativa de decreto y pregunta a las integrantes de la Diputación Permanente si desean hacer uso de la palabra. Esta Presidencia pregunta a la Diputación Permanente si es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, destacando que si alguien desea separar algún artículo de su discusión particular, se sirve indicarlo. Nancy Nápoles, a favor. María de Jesús Galicia Ramos, a favor. Crista Amanda Espongotzel, a favor. Alicia Mercado Moreno, a favor. Brenda Aguilar Zamora, a favor. Fiesco García Carla Leticia, a favor. La iniciativa de decreto ha sido aprobada en lo general por unanimidad de votos. Se tiene por aprobada en lo general la iniciativa de decreto, estimando que no se separaron artículos para su discusión particular, se declara su aprobatoria en lo particular, provee a la Secretaría el cumplimiento de la resolución de la legislatura. Los asuntos del orden del día han sido agotados.
Registre la Secretaría la asistencia de la sesión. Ha sido registrada la asistencia. Se levanta la sesión de la Diputación Permanente, siendo las 11 horas con 19 minutos del día lunes 1 de julio del año 2019, y se cita a las diputadas y los diputados de la 60ª legislatura para el día miércoles 3 de julio del año 2019 a las 15:45 horas a junta de elección, y al concluir esta a las 16 horas a sesión solemne de apertura del cuarto periodo extraordinario de sesiones. La sesión ha quedado grabada en la cinta marcada con la clave número 064-A-LX. Muchas gracias.